Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Red de Bendición, señores. Hoy nos acompaña el Pastor Solís. Señores, miren aquí el Pastor Solís, señores, se dio este junte después de hace mucho tiempo. Pastor, bienvenido. Gracias, ¿Cómo Dios se siente? bendiga. Gracias a Dios estamos bien y contentos de compartir contigo en este espacio que esperamos que sea de edificación y bendición para todos. Qué bueno, qué bueno. Pastor, hay un tema que me gustaría que veamos aquí, que yo he visto muchas personas como que lo comentan y lo dicen, que a veces las personas creen que Dios no le habla o oran y no sienten que Dios le hable. Entonces, me gustaría como que agotemos el segmento de hoy hablando acerca de ese tema. Y podemos empezar con esa misma pregunta. ¿Será que Dios no me habla? Bueno, lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, la Biblia es clara en decir que Dios no está callado. Dios no está lejos de la gente. Dios no está desconectado de la realidad del mundo. Dios no ha soltado el mundo a su suerte. Okay. Dios está consciente de la realidad del mundo y está dispuesto a hablar. Y yo no quiero dejarlo en está dispuesto a hablar. Quiero llevarlo al punto de decir que Dios está hablando. Actualmente. En la actualidad. Y entonces hay personas que no o no escuchan o no se conectan. Quiero poner el siguiente ejemplo como punto de partida. Yo estaba en una iglesia y había un predicador que estaba diciendo, miren, aquí ahora mismo todos pudiéramos estar conectados, pero no todos estamos recibiendo la señal. Correcto. Pudiéramos todos estar conectados al mismo servicio de internet y tal vez ninguno o algunos no estén recibiendo el internet, pero están conectados al equipo. Entonces, pudiera ser que hay personas que creen que tal vez están conectadas con Dios o creen que no tienen esa conexión con Dios. No, yo lo que digo, Michael, es que la señal de Dios está ahí. Ahí emitiéndose. Está emitiéndose. Todos los transmisores están emitiendo la señal de Dios, pero nosotros nos conectamos al que nosotros queremos. O sea, no nos podemos... El problema es que a veces nuestra tecnología no nos permite conectarnos correctamente. Por ejemplo, un dispositivo puede tener diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, nuestros celulares tienen sistemas operativos muy específicos para celulares y nuestras computadoras, aunque sean de la misma compañía, como el caso de Apple, puede tener un sistema operativo que funciona con el celular, pero no te funciona el mismo sistema operativo de la computadora. No. Entonces, a veces es como que nuestra conexión con Dios no se da porque nuestro software no está, preparado. Configurado. Vamos a pensar, por ejemplo, en Bluetooth, que tú sabes que tiene varias tecnologías. Sí. Está buena la línea, pero no está yendo el tema. Sí, porque la idea es... conexión con Dios. Para que la gente entienda por qué los mensajes de Dios no le llegan o no le llegan claro. Nosotros a veces tenemos el Bluetooth, pero no hemos actualizado el software. Entonces, el software viejo no se conecta con la señal nueva que está llegando. Nunca va a pasar. Entonces, pasa mucho con nosotros. Y a veces tenemos buena señal y tenemos buen software, pero estamos conectados a una que nos gusta más. Ay, Dios mío, espérate, por ejemplo. Yo sabía que tú sabes que te iba a soltar esa. Yo puedo tener la señal en el teléfono al 5G. Sí, claro. ¿Verdad? Tener buena carga de la batería, tener buenos paqueticos, pero yo estoy conectado a otra señal que no es la de Dios. Estoy en otra frecuencia, estoy en otra frecuencia. Por eso los mensajes no me están llegando. Correcto. Pero yo quiero basar esto en un análisis que hice estudiando el libro de Juan. Me encontré en el libro de Juan algo muy curioso. Sabes que estuvimos hace un tiempito estudiando el Evangelio de Juan. Entonces, a mí me gusta siempre leer el Evangelio y ver algunas cosas que puedo encontrar allí. Y me encuentro con esto. Tú vas, por ejemplo, a Juan capítulo 3. Y me gusta darlo con ejemplo para que la gente comprenda cuál es el punto. Por ejemplo, Juan capítulo 3, nosotros encontramos en el versículo 1 en adelante que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo.
y era principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, y aquí viene: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a dejarlo ahí. Ok. No, vamos al capítulo 4. La historia de la samaritana. Respondió, bueno, Jesús le dice, versículo 7, Juan 4:7, dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Fíjate los dos casos. Dos historias, dos preguntas. Y en Juan es constante. Se repite. En el capítulo 6 tú encuentras un caso similar. En capítulo 7, con los discípulos en Juan 14, Jesús le dice: ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y Felipe dice: ¿qué? ¿De qué camino tú no estás hablando? Nosotros no sabemos ni a dónde tú vas. Pasa lo siguiente con el ser humano. Una persona, Dios le dice algo, se lo dice, y esa persona no lo entiende. Fíjate que en el caso de Nicodemo es un estudioso de la Biblia, un maestro de la ley, dice más adelante. Y él no entendía tampoco. Y no entendía. O sea, un lector de la Biblia asiduo, sí, un hombre religioso que tampoco era un ateo, un ateo buscando llevarle la contra a la Biblia. Una mujer samaritana, también, bueno, uno diría, bueno, es la que menos capacidades tiene. Los discípulos que pasan mucho tiempo con Jesús tienen la misma situación. ¿Cuál es el tema? Gente que tiene en su corazón el deseo de entender, pero no entiende. Jesús le dice una verdad. A Nicodemo le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué entiende Nicodemo? Pero que la gente nace. ¿Cómo yo me voy a meter de nuevo? ¿Cómo yo me voy a meter de nuevo en la barriga? Ese fue lo literal. Ahí voy. Pero el mismo caso de la samaritana. Si tú supieras quién es que está hablando contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Agua viva es una forma de llamar a agua que está en corriente, agua de manantial. Porque ella estaba buscando agua en un pozo. Entonces ella dice: pero agua viva, ¿dónde? ¿De dónde tú la vas a sacar si tú no tienes ni cántaro? Dame de beber, le dijo ella. Le dice Jesús a ella. Pero entonces, si tú no tienes agua, ¿cómo es que tú me estás ofreciendo agua? Pero fíjate cómo Jesús está diciendo una verdad espiritual, Michael. Y nosotros, ¿cómo que la queremos entender? Física, o sea, como una verdad material. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Y hablando de lo del software que mencionábamos ahorita, que nosotros estamos configurados materialmente. Uepa. Y Dios está hablándonos espiritualmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Nuestro mayor problema, nuestro mayor desafío en este tiempo para entender a Dios, para sentir que Dios nos habla, es que Dios está hablando, pero cuando Él nos habla de verdades espirituales, nosotros no caemos en cuenta. Y volvemos a Juan 3, versículo 12, y voy a leer el versículo 13, porque tal vez nosotros ahora decimos: no, el agua de vida del que estaba hablando era de la satisfacción espiritual que te da Jesús en la vida. El nuevo nacimiento está hablando de nacer espiritualmente. Podemos especular, y no especular, sino teorizar sobre eso. No, el camino. Felipe no entendía que Jesús era el camino, la única senda que nos lleva al Padre. Nosotros podíamos teorizar ahora, decir: nosotros entendemos todas esas verdades espirituales que ellos no entendían. Pero agarra esta. Dice: si os he dicho, Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Bueno, y oye esta. Fuerte. O sea, si ustedes no entienden las cosas que yo le estoy diciendo, que son cosas explicadas con ejemplos terrenales. Exacto. Que es lo que Jesús está diciendo. Yo les estoy tratando de explicar cosas espirituales con ejemplos terrenales y ustedes no entienden. Y oye esta. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo busqué, hermano, en el comentario bíblico adventista ese versículo y no aparece. Anda.
es para que entendamos que nosotros no estamos mejor que ellos. Si yo veo ese versículo que digo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo le preguntaría a Jesús, ¿cómo que tú descendiste del cielo si tú estás aquí? Ajá. Pero es la misma pregunta que le hizo Nicodemo, la misma de la samaritana, la misma de los discípulos. Te va a decir a ti, Solís, si tú no entiendes las cosas terrenales... Me lo va a decir a mí. Y estoy tratando de que nosotros entendamos que esta no es una cuestión de que a mí Dios me habla y yo soy el san profeta. No. Le estoy diciendo que Dios nos está hablando, Dios está tratando de mandarnos mensajes, pero nosotros tenemos una mentalidad terrenal, una mentalidad enfocada a lo material, y así no vamos a entender nunca. ¿Tiene alguna relación eso que tú acabas de mencionar cuando la Biblia dice que se hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla... Hacer tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen? O sea... La Biblia dice también que debemos de guardar el corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y sabemos que cuando habla de corazón, está hablando de mente. Entonces, cuando habla de donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, correcto, hacer tesoros en los cielos. O sea, es como... Te estoy tratando de conectar todo. Uh-huh. Que nuestra mente, nuestra conexión debe de estar apuntando hacia las cosas celestiales, el cielo. Yo creo que esa cuestión del tesoro que tú has mencionado es clave. Por esta razón. Por ejemplo... Cuando yo tengo una necesidad material, ¿qué yo digo? Yo soy hijo del dueño del oro y la plata. Cuando yo busco ese pasaje, ese no es el sentido del pasaje. El pasaje está puesto en Ageo para decir, miren, esta casa, este templo que ustedes están construyendo no tiene la misma gloria del templo de Salomón. Pero aquí va a venir el deseado de todas las gentes. Y yo voy a llenar de gloria esta casa. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Aunque tú no tengas mucho dinero para ofrecer, para decorar este templo, este lugar para Dios, lo importante es que la presencia de Dios se va a manifestar aquí. Sí. Y entonces yo no necesito dinero. O sea, tú no tienes que impresionarme con dinero. Es lo que Dios está diciendo. Pero ¿cómo nosotros lo entendemos el pasaje? No, que se me va a llenar los bolsillos. Dios me va a llenar los bolsillos a mí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo Dios puede enseñarme cosas espirituales, Michael, si yo estoy pensando en cosas materiales? ¿Cómo es que yo me voy a montar en el tren de la vía del Señor si yo estoy en otro riel? O sea, no voy a estar en la misma sintonía. Aquí. Yo quiero ir al reino de los cielos. Y mucha gente aquí. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Amén. Amén. ¿A qué usted quiere ir al cielo? ¿Qué es lo que te gusta del cielo? Bueno, que va a haber calles de oro. Que va a haber un mar de cristal. Puerta de perla. Y el problema comienza ahí. Si lo que a mí me impresiona proféticamente es la belleza de las cosas que están en el cielo, yo tengo un problema grande. Y el problema está, Michael, en que mi relación con Dios se está basando en un interés personal. Yo lo que no quiero estar en esta casa de piso tan malo que yo tengo aquí. No. Yo quiero estar en una suite. Mansión, con una piscina. Dios grande. Me preparó una mansión y yo quiero estar ahí. Yo quiero volar y conocer todos los mundos. Yo quiero ir al cielo y preguntarle a Dios por qué mi abuelita se murió. O quiero preguntarle a Dios por qué los dinosaurios se extinguieron. Uh-huh. Si ese es mi interés de ir al cielo, yo tengo un problema de raíz, Michael. Claro que sí. Y es que Dios me está buscando para ser mi amigo, para conversar conmigo, para hablar de las cosas de todos los días. Porque si tú eres mi amigo, Michael, yo no puedo ir a donde ti porque tú tienes una casa bonita, o porque cocinas bueno, o porque tienes una marquesina grande para yo parquear mi vehículo. Y lamentablemente nosotros miramos las cosas conforme a la conveniencia que nos ofrecen. Entonces, Dios no quiere enseñar verdades espirituales. Dios quiere satisfacer nuestras necesidades espirituales. Dios quiere que entremos en una relación con Él de verdadera amistad. Pero nosotros estamos enfocados en lo material, estamos enfocados en lo terrenal, hasta buscando las cosas espirituales. Entonces, esto destruye la posibilidad de que yo pueda entender a Dios. Porque cuando Dios no me da lo que yo quiero, pero Dios es el dueño del oro y la plata, porque yo no tengo dinero. Porque es que yo estoy pensando en dinero cuando Dios lo que está pensando es transformarme a mí. Así mismo. A veces nosotros basamos las cosas que queremos de forma tan material que ponemos las cosas espirituales muy lejos. Uh-huh. Y a raíz de todo eso que tú estás planteando, yo digo una frase que yo publiqué hace mucho que decía que si yo voy para el cielo, yo debería de pensar cómo se piensa en el cielo.
Correcto. Y lo más maravilloso de eso es que si yo quiero ir al cielo para encontrarme con Jesús porque es mi amigo, Michael, yo no tengo que esperar el cielo para eso. No. Yo puedo vivirlo aquí y ahora porque la relación entre Dios y yo puede ser maravillosa. Pero ¿qué es lo que yo tengo que buscar todos los días? ¿Por qué la Biblia me dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Y todas estas cosas, las que me interesan, las materiales, serán añadidas. O sea, la añadidura, yo escuché a alguien decir que le damos más prioridad que al reino de Dios y su justicia, que lo más importante, lo que va primero. O sea, es como que, por ejemplo, te vamos a vender una casa y te vamos a regalar una mochila si compras la casa. Que yo compre la casa simplemente por tener la mochila, que es la añadidura, es el extra que me están dando si yo compro la casa entre los primeros 30. Entonces, yo no quiero la casa, yo lo que quiero es la mochila. No, entonces no puedo mirar el reino de Dios así, porque Dios está dispuesto a darme todo lo que yo necesito y que yo no pase hambre y que yo tenga éxito y que yo tenga prosperidad material. O sea, no se trata de que Dios sea mezquino para que una persona no tenga dinero o no prospere. Es que Dios quiere comunicarse con sus amigos. La persona con la que Dios quiere hablar es su amigo. Nosotros oramos y pedimos cualquier cosa y Dios nos la da porque Dios es bueno. Amén. Ahora, si yo quiero que Dios me hable, yo necesito entrar en la dimensión donde para Dios es interesante hablar. Sí. Que es la dimensión espiritual. Vamos por ahí. Porque quisiéramos como ir como poniendo la cerecita al pastel. 3 aspectos claves entonces que necesitamos para la persona que nos están viendo ahora mismo. 3 aspectos claves que necesitamos para que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos estar conectados, no solamente recibiendo la señal, sino conectados en la misma frecuencia y todo eso. Vamos a ver esos 3 puntos claves para que los amigos que nos están escuchando ya se lleven como algo práctico o como tarea para su casa. Vamos con el primer punto. El primer punto es la fe. La fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, y este es el segundo punto, no puede ser una fe estática. Fe, pero no estática. O sea, tiene que ser una fe puesta en acción. Por ejemplo, yo puedo decir que yo creo algo, pero lo que va a determinar que yo creo algo es la acción que yo haga. Por ejemplo, yo puedo decir que fuera de esa puerta hay un perro que me va a morder si yo salgo. Yo puedo decir, yo creo que ahí hay un perro, pero si yo abro y saco la cabeza y salgo, yo no creo que hay un perro. No. Puede ser que no haya ningún perro, pero si yo creo que hay un perro y que me va a morder, yo me quedo aquí trancado. Tú no vas a salir. Es decir, la fe me lleva a mí a quedarme aquí. ¿Por qué? Porque el perro me va a morder. O sea, el perro no me va a morder. Puede ser que aunque esté el perro no me muerda. Pero si yo creo que me va a morder, lo que yo creo es más fuerte que lo que yo sé. Que alguna gente no entiende eso. Eso está muy, muy profundo lo que usted acaba de decir. Hay gente que saben una cosa y creen que actúan por lo que saben, pero no, actúan por lo que creen. Todo el mundo actúa por lo que cree. ¿Usted cree que aquí hay agua o cree que aquí hay jugo? Dependiendo de lo que usted crea. O si está lleno y está vacío. Mire, a mí me pasó algo con mi esposa en un campori. Mi esposa me sirvió agua. Ahí en Najayo, un campori. Normal. A ver, que no le sirvió agua. El asunto es que yo pruebo el agua y yo de una vez boto el agua. No hay agua. Espérate. El caso es que ella me dice, mi amor, ¿qué pasó? Yo le digo, pruébala. Fíjate cómo yo la probé. Ajá. Yo la probé a confianza de que era agua de tomar. Y ella, después que vio mi actitud, no sabe qué es. Ella cree que es agua de tomar porque ella me dio creyendo que era agua de tomar. Era agua salobre de la que se junta para fregar los trastes. Y gracias a Dios que era salobre porque hubiera sido agua no purificada y yo no hubiera tenido la misma reacción creyendo que era agua purificada, agua de botellón. Y les doy este ejemplo porque lo que nosotros creemos es más importante que lo que nosotros sabemos. Ella vio el botellón, echó el agua y ya sabía que era agua de tomar. Y usted vino ciegamente, confió. Yo confié que lo que ella me estaba dando normal. Era. Cuando ella vio que yo le di agua y yo le digo, toma agua. Toma, pruébala. Ella no quiere probarla.
Pero ¿cómo es posible que ella no quiera probarla si ella la echó de un botellón y ella lo vio con sus propios ojos? Lo confirmó, que es lo que muchas veces la gente quiere decir. Dios tiene que confirmarme. No, usted actúa conforme a lo que usted cree. Por eso la fe es lo primero, pero una fe que actúa. ¿Por qué la fe que actúa? Porque la fe que se queda en teoría no sirve para nada. Exactamente. Y es lo que Santiago dice en cuanto a la fe. ¿Tú tienes fe? Pues muéstrame tu fe con tus obras. O sea, las cosas que tú haces son las que me demuestran qué tipo de fe que tú tienes. Exactamente. Lo tercero es tener una mentalidad espiritual. Importante, muy importante. Y es por lo que vimos ahorita. Jesús hablaba con esta gente. La gente lo escuchaba, pero decía, pues esto no tiene sentido, no tiene lógica. La lógica espiritual no es la lógica natural. No. Las cosas de Dios, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y es algo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Pues usted tiene personas que son de mente natural, y el hombre natural, dice Pablo, no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y solamente se pueden discernir espiritualmente. Nosotros, dice Pablo, cerrando ese capítulo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos una mentalidad espiritual para entender las cosas espirituales. Entonces, tener fe, tener una fe que actúa y tener una mentalidad espiritual. Fíjate la diferencia de la mentalidad espiritual y la mentalidad secular. Tú tienes a un Saúl que estaba persiguiendo a David. Quería matarlo. David se encuentra con él en la cueva de Adulam y le dicen los hombres de David, mata a Saúl. ¿Esta es tu oportunidad? Y él le dije, no, yo no puedo hacerle daño al ungido de Jehová. No. ¿Cuál es la diferencia? Saúl quería proteger su reino. David ya se le había entregado el reino a través de la unción. Pero hasta que Dios no se lo entregó, porque él tenía una mentalidad espiritual. Este hombre fue Dios el que lo puso ahí y yo no lo puedo quitar con mis manos. Tiene que ser Dios el que lo quite. Ese tipo de actitud cambia la dinámica del ser humano con Dios. Puede ser un pecador como David lo era, sí, pero Dios quiere comunicarse con esa persona que entiende que Dios trabaja en otra dimensión que la suya. Y que cuando se comunica con Dios, se comunica con alguien que comunica verdades espirituales. Señores, el tiempo como que pasó, yo siento que pasó como rápido así, estos minutitos, y le hemos sacado provecho. Pastor, vemos que estos 3 puntos son muy importantes. Yo entiendo que la juventud debe de tener como base esos 3 puntos. Sí tengo otros puntos, pero entiendo que esos 3 puntos son los más relevantes. El que más me impactó fue el punto de la mentalidad espiritual. Nuestros jóvenes... Hacen falta en nuestros jóvenes mentalidad espiritual para entender la voluntad de Dios. Correcto. A veces escuchan prédicas, ven un video en las redes o ven un consejo, pero no con una mentalidad espiritual. Y yo entiendo que también para tomar decisiones, una mentalidad espiritual es importante. El tema es cómo... saber que Dios me está hablando, ¿verdad? Y de introducción vimos el tema de la conexión y todo eso, muy, muy dinámico. Y yo el día de hoy he aprendido muchas cosas. Señores, es importante estudiar la Biblia y comprenderla con una mentalidad espiritual. Eso es lo más importante. Así es. Pastor, unas últimas palabras. Bien, esperamos que cuando usted se acerque a Dios, se acerque con humildad. Amén. Que cuando tome la Biblia, le pida a Dios, Señor, ayúdame a entender lo que tú me quieres decir y no lo que yo quiero escuchar. Ayúdame a tener una mente humilde, un espíritu dócil para dejarme moldear por tu palabra. Amén. Porque es tal vez la razón por la que no entendemos a Dios. Porque Dios nos está diciendo que cambiemos y nosotros queremos quedarnos igual. Ay, eso entonces, sí está profundo. Ese es otro tema. Si seguimos ahí, hablamos de otro tema. No nos quedamos, pero... No queremos cambiar, pero Dios sí quiere que cambiemos. Entonces, probablemente la razón por la que yo no escucho a mi mamá es porque mi mamá me dice siempre, tiene que arreglar tu cuarto. Y yo no quiero escuchar eso. Entonces Dios me dice, cambia esa forma de pensar, transforma tu corazón. Tal vez cuando yo escuche ese mensaje que yo le he hecho oído sordo a ese mensaje que ya yo sé que Dios me dio, porque yo estoy seguro que más de uno ya Dios le ha hablado y le dio tan duro lo que Dios le dijo a través de alguien, porque Dios usa instrumentos humanos. Tú no tienes que esperar escuchar un campanazo y sentir que en ese campanazo Dios te dijo algo. A Dios le encantan los mensajeros.
Y a veces los mensajeros son los más indignos de todos, pero tienen un mensaje que viene de Dios. Así es. Y si viene de Dios, tú no lo puedes negar ni puedes decir que no. Sí. Ahora, ¿qué hay en mi corazón que me hace resistirme a ese llamado que Dios me está haciendo? Porque hay gente que sabe que Dios lo está llamando a un ministerio. Hay gente que sabe que Dios le está llamando a transformar, a dejar una mala conducta que tiene. Y hay gente que a veces lo que dice es, pero si yo no puedo cambiar yo solo, ¿cómo es que Dios me va a ayudar? Entonces tú tienes que conectarte con la palabra. Exactamente. Y de ahí va a fluir la vida, de ahí va a fluir la conexión, de ahí va a fluir el mensaje. Y lo que no puedes actualizar por ti mismo, Dios lo va a actualizar por ti. Qué bueno, qué bueno. Señores, hemos llegado al cierre. Lamentablemente, hemos llegado al final, pero en otra ocasión vamos a tener al pastor por aquí hablándonos de otros temas interesantes. Pastor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Sus redes sociales? Bueno, en redes sociales, Solicito Sofía, @Solicito Sofía en Instagram y en TikTok. Estamos allí para servirles y cualquier otra cosa pueden comunicarse conmigo. Yo voy a dejarle a Michael mi número para que cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta o cualquier cuestionamiento de cualquier tipo en el que podamos ayudarle, le podemos ayudar. Si hay alguien también que está pidiendo oración, así mismo, puede escribirnos de manera directa o por aquí mismo, porque sí hay personas que tienen una sed de Dios muy grande y lo están buscando de corazón. Y si podemos ayudarlo en ese encuentro, amén, si Dios puede usarnos como instrumento para que tú te des cuenta que Dios también a través de la comunidad de la iglesia te puede hablar y puede llevarte a sus caminos, pues ese camino también está disponible a través de nosotros. Amén, amén. Señores, para mí ha sido un placer, pastor, tenerlo por aquí. Familia, nos vemos la próxima semana con otro video muy interesante. Y ustedes saben, like y compartan. Bendiciones.